Buenos días. Estamos en la semana 37. Nuestra lectura hoy, miércoles 11 de septiembre, está en Isaías 53 al 55, en el Salmo 128 y en Primera Corintios 15. Meditaremos en Isaías 53 del 4 al 7. Prestemos atención a la lectura que Eli nos trae esta mañana. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Muchas gracias. Bueno, como hoy es día miércoles, quiero recordar que esta noche tenemos un encuentro de oración. Si tú envías un WhatsApp al número de teléfono de la iglesia, nosotros te enviamos un enlace de Zoom para que participes en directo. Es una hora donde compartimos motivos de oración, algunas alabanzas, una pequeña reflexión bíblica, pero sobre todo unimos nuestros corazones para clamar al Dios del cielo. Por eso te invito a que nos mandes un WhatsApp pidiéndonos el enlace y con todo gusto te enviaremos la invitación para que nos acompañes en el encuentro de oración de esta noche. Muy bien, el título que vamos a poner hoy a nuestro devocional es Como si fuera escrito a los pies de la cruz. Hay dos profecías que sobresalen de una forma muy marcada en el Antiguo Testamento sobre la muerte del Señor Jesús en el Calvario. Esas profecías son el Salmo 22 y este capítulo, Isaías 53. Nos dan dos perspectivas sobre ese evento central en la historia de la humanidad. El Salmo 22 nos describe la cruz desde la perspectiva interna del mismo corazón de Jesús. Allí vemos al Señor hablando en primera persona. Es la cruz desde adentro. En Isaías 53 es una visión externa, una descripción de observadores, profetas, el pueblo, el remanente fiel, quienes vierten sus opiniones y describen cómo debieron modificarlas a medida que le contemplaban. Y la palabra final, lo que acaba con toda especulación, es lo que Dios expresa sobre el siervo en el versículo 12. El pronombre personal yo allí es enfático. Es Dios el Padre hablando y refleja majestad, autoridad, fidelidad y seguridad. A todos los que observan y opinan asombrados a la descripción que el mismo profeta hace sobre el sufrimiento del siervo, la declaración rotunda del que quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Su decisión ahora es darle parte con los grandes. Yo quiero compartir con vosotros hoy un bosquejo de todo el cántico que en realidad comienza en el capítulo 52 de Isaías y el versículo 13. En primer lugar, la preeminencia del siervo. Los versículos
13 al 15 del capítulo 52. Dice allí, será engrandecido y exaltado. Son las mismas palabras usadas en el capítulo 6, versículo 1, y que muchas veces comparamos con Filipenses 2, 9 al 11, donde se habla de la exaltación del Señor. Aquí se habla de que se han asombrado, de que Él fue desfigurado, como resultado del maltrato que le dieron los soldados de Pilato al el parecer del Mesías fue desfigurado, de tal modo que apenas podía ser reconocido como ser humano. El siervo padeció la crueldad de los hombres, en tal medida que perdió su semblante humano. Su apariencia quedó tan terrible que la gente miraba de una forma espantada o quitaban la mirada. El Salmo 22:6, el verso 2 de Isaías 53, Mateo 26, Juan capítulo 19, verso 3. Luego dice, asombrará él a muchas naciones. Debido a su sacrificio, rociará o salpicará a muchas naciones, tal como lo hace el sacerdote para purificar. Cerrarán ante él la boca. En su exaltación los líderes humanos en los lugares de mayor preponderancia quedarán pasmados y atónitos ante el siervo, a quien antes menospreciaron. De esto habla el Salmo 2. Tan pronto como asuma su trono, verán un despliegue de poder y gloria como nunca antes lo han presenciado. Pablo aplicó el principio de este versículo a su misión apostólica de predicar el Evangelio de Cristo, donde Cristo aún no era conocido. Pero entramos ya en el capítulo 53, versos 1 al 3, la persona del siervo. Y se habla allí del brazo de Jehová. Representa el poder del Señor en los milagros pasados y futuros del Mesías. Cuando habla de una raíz de tierra seca, literalmente habla de un niño de pecho por su fragilidad. Es una referencia al trasfondo humilde del Mesías. El siervo se manifestará en una condición humilde y no portará los emblemas acostumbrados de la realeza, para que su identidad verdadera sea visible solo mediante el discernimiento de la fe. Y dice despreciado y desechado, menospreciado. El profeta ve por adelantado el odio y el rechazo de la humanidad hacia el Mesías y siervo, quien no solo sufrió abuso exterior, sino también profunda aflicción interior por la falta de gratitud y respuesta por parte de aquellos a quienes vino a salvar. Dice, escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Con el uso de la primera persona, el profeta habló en nombre de su nación incrédula, que tiene una gran aversión hacia un Mesías crucificado, así como una falta de respeto por el Hijo de Dios encarnado. Tengo entendido que hay judíos en el día de hoy que cada vez que mencionan la palabra o el nombre de Jesús, escupen. Pero es el Hijo de Dios y es su Mesías. Versos 4 al 6, la pasión del siervo. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Si bien los hombres pensarían que Dios hacía que el siervo sufriera por sus propios pecados, la realidad era que sufría vicariamente por los pecados de ellos. Fue herido. Es un vocablo propio de la crucifixión. Este versículo es la esencia de la sustitución o expiación divina. El siervo sufrió, no por su propio pecado, ya que él no tenía pecado, sino como el sustituto perfecto por los pecadores. Y aquí se recalca que Cristo es el recipiente sustitutivo de la ira de Dios sobre los pecadores. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
Y dice más, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz con Dios. Agrega el profeta, por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga, el original hebreo en singular que ocasionó su muerte, ha traído salvación a aquellos por cuyos pecados él murió. Pedro confirma esto en su primera carta, capítulo 2, verso 24. Y dice el profeta, todos nosotros, todos, cada cual se apartó por su camino. Todo ser humano ha pecado, pero el siervo ha echado sobre sus hombros todo el peso de las consecuencias del pecado y la ira justa que los pecadores merecían. La manera en la que Dios puso nuestra iniquidad sobre él fue que Dios lo trató como si él hubiera cometido todos los pecados cometidos por todas las personas que habrían de creer en él en toda la historia. Aunque él fue perfectamente inocente de cualquier pecado, Dios hizo esto a su Hijo, para que la ira se consumiera y la justicia quedara satisfecha. De este modo, él puede acreditar la justicia de Cristo a favor de los pecadores que creen y tratarlos como si solo hubieran hecho actos justos, los actos de Cristo. De esto se trata la sustitución divina. En cuarto lugar, la pasividad del siervo. Versículos 7 al 9 dice, no abrió su boca. El siervo no protestará. Se someterá por completo a quienes lo oprimen y Jesús cumplió esto a la perfección. Puedes leerlo en cada uno de los evangelios. Fue como un cordero llevado al matadero. El siervo asumiría el papel de un cordero sacrificado. Y Jesús cumplió de forma literal esta función, de la que Génesis 22 nos habla, Éxodo 12 con la Pascua y Juan 1:29 cuando Juan el Bautista le señala, he aquí el Cordero de Dios. Fue cortado por la rebelión de mi pueblo. El siervo perdió su vida para ser el objeto sustitutivo de la ira en lugar de aquellos judíos, quienes por el mérito de esa sustitución perfecta recibirán salvación y la justicia de Dios les será imputada. Una terminología similar se aplica al Mesías en Daniel 9:26 y se habla allí de que con los impíos fue en su muerte, mas con los ricos en su sepultura. A causa de su muerte vergonzosa, los judíos querían que el siervo tuviera una sepultura vergonzosa junto a los ladrones, pero en lugar de esto su cuerpo fue colocado con los ricos, en un sepulcro honorable por medio de la tumba donada por José de Arimatea. Y agrega, nunca hizo maldad, ni engaño. La inocencia del siervo significó que su ejecución fue por completo inmerecida. Y Pedro destaca el cumplimiento de esto en su primera carta, capítulo 2, verso 22. Y finalmente la porción del siervo del verso 10 al 12. Y dice, quiso quebrantarlo. No significa que Dios se gozó en verlo sufrir, ni que el Padre le impuso una prueba que él no quería aceptar. La crucifixión fue el precio que él estuvo dispuesto a pagar para proveer salvación a la humanidad. Pero tampoco el Hijo obligó al Padre a dar una salvación que no quería conceder. Ambos confluyeron en una voluntad de salvar, pagando el precio elevado que nosotros no podíamos pagar. Por eso verá linaje, tendrá largos días. El siervo resucitará de entre los muertos y él lo hizo así para vivir y reinar para siempre. Verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
El sacrificio único y irrepetible del siervo provocará satisfacción completa y solución permanente al problema del pecado. Qué maravilloso es. Aún habría muchas cosas más para decir. Para hacer el universo, Dios necesitó solo la punta de sus dedos, dice Isaías 40:12. Mas para la salvación del hombre, Dios necesitó la potencia de su brazo. Isaías 53:1. Amado Padre, gracias te damos por el Señor Jesucristo. Y gracias por este cántico del siervo que nos revela de una manera extraordinaria la inspiración de la Biblia, el respaldo que el mensaje del Evangelio tiene y que esperamos muchos hoy puedan abrazar, aceptar en sus corazones para tener vida y salvación. Hazlo, Señor. Salva hoy a muchos corazones desesperados y arruinados por el pecado. En tu nombre, amén. Compartid este enlace. Bendice a los tuyos enviando el enlace de este devocional y animándoles a suscribirse mientras también le das el me gusta. Y Dios mediante nos reencontramos mañana jueves. Mantente bendecible.